Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy quiero compartirles una palabra y quiero que usted rápidamente abra su Biblia en el Evangelio de Juan 12:24. Queremos continuar con este tipo de enseñanzas, hermanos, en el cual nosotros podemos ser edificados viendo, ¿verdad?, en aquella escalinata de 5 puntos, cómo debe de ser nuestro estilo de vida o a qué cosas debemos de aspirar nosotros como cristianos. Hoy quiero compartirle a través de este versículo bíblico algo que el Señor mostró a mi vida, pero no sin antes quiero que cierre sus ojos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor Jesucristo, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por abrir tu Biblia, abrir tu palabra, Señor, para que de esa manera nosotros podamos ver los misterios y secretos que hay en la misma, y de esa manera, Señor, que el cuerpo de Cristo se edifique y que nosotros como cristianos, Señor, podamos dar fruto, no solo el 30 o el 60, sino que, como siempre lo digo, Señor, al 100 por uno, porque creo que como cristianos, Señor, debemos de aspirar a la excelencia en Cristo Jesús. Padre, que en este tiempo, Señor, seas tú enseñando a través de tu Santo Espíritu y que tu palabra, Señor, dé el fruto necesario o el fruto, Señor, que se espera que dé. En el nombre de Jesús, ata, Señor amado, toda distracción y todo aquello, Padre, que esté estorbando y que esté quitando, Padre, el interés de que la iglesia, Señor, como tal, sea edificada a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Si miramos ahí en Juan capítulo 12, versículo 24, hermanos, usted puede ver que la palabra del Señor dice de esta manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ahí hace una salvedad al Señor, pero si muere, lleva mucho fruto. De manera, hermanos, que este pasaje se da en medio de una visita que tiene el Señor Jesús de unas personas griegas que quieren consultarle al Señor y que se acercan a uno de los discípulos, y estos discípulos, ¿verdad? Este discípulo se acerca al Señor y le dice, ¿verdad?, que ahí hay unos griegos que quieren consultarlo. Pero el Señor Jesús aprovecha este tiempo, hermano, para más bien anunciar que su muerte, ¿verdad?, ya está próxima. Y dice este versículo en el verso 24, que lo voy a repetir: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso me hizo a mí reflexionar, hermano, y preguntarme, ¿qué es lo que quiso decir realmente el Señor con esto? De que el grano de trigo tiene que morir, porque si el grano no muere, no va a dar fruto. Pero, hermano, si nosotros vemos en la Biblia, dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Y que cuando hablamos de muerte en la Biblia estamos hablando de muerte espiritual. Y que no es otra cosa más que separación con Dios. De manera que puedo entender que no es a eso a lo que el Señor estaba diciendo, sino que el Señor se estaba refiriendo a algo más. Y es lo que hoy vamos a ver a través de 5 puntos, hermano, y que yo le invito a que usted siga esta predicación y que para que al final de la misma usted pueda tener un mejor concepto de lo que el Señor se estaba refiriendo cuando Él dijo que si el grano de trigo no muere, no va a dar fruto. Quiero que usted se fije en su pantalla y vea que tenemos una escalinata de 5. Creo que vamos a estar trabajando de esta manera en estas predicaciones que estaremos dando, estas enseñanzas que estemos dando, ¿verdad? Y en base a este cuadro, ¿verdad?, de 5 escalones, para que de esa manera usted pueda aprender. Si usted mira, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, versículo 5, ¿verdad?, como punto número 1, dice la palabra del Señor: entonces dije, aquí se refiere al profeta Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pude entender entonces, hermanos, que aquellas personas que tienen un encuentro, que tienen un momento especial, que tienen una visitación de lo alto, hermano, como bien dice la palabra del Señor, si no me equivoco, en Éxodo 33, ahí en el versículo, usted lo puede buscar en el versículo 20, que dice la palabra del Señor, que todo aquel que mire al Señor va a morir, ¿verdad? No puede haber una persona que mire la presencia del Dios vivo y que quede con vida. Pero hoy, hermanos, puedo entender a un poquito más, incluso, porque la Biblia habla y dice que había un hombre llamado Moisés que hablaba cara a cara con Dios. Eso pareciera una contradicción, que en cierto modo dice que el que mira a Dios muere, pero en otro lado me está diciendo que Moisés hablaba con él cara a cara. Hoy vamos a entender mejor a qué se refiere esa cita bíblica. Usted sabe que en ese capítulo 6, Isaías tiene aquel encuentro que mira al Señor en su trono. De repente Isaías dijo, ¡epa! ¿Qué dice en Éxodo 33? Que el que mira al Señor muere. De repente Isaías pudo haberse imaginado, yo aquí voy a morir. Pero yo quiero que usted mire qué era lo que pasaba con Isaías y por qué fue meritorio que Isaías tuviera aquel encuentro con el Señor. Y no necesariamente para que tuviera una muerte física, no, sino que como el Señor dijo, que si el grano no muere,
no iba a dar fruto. ¿Qué era lo que pasaba con Isaías? Bueno, Isaías tenía el problema que él tenía labios inmundos. ¿A qué se podría estar refiriendo la Biblia cuando dice que un profeta tiene labios inmundos? ¿Será que era mentiroso, hermano? ¿Será que Isaías hablaba pero también decía malas palabras? ¿Será que Isaías, hermano, no podía hablar si no era con la chabacanería? ¿Será que Isaías no hablaba, hermanos, si no era con vulgaridades? ¿Será que Isaías, hermanos, así como alababa al Señor con su boca, con sus labios, al mismo tiempo también, hermano, se tiraba su buena canción de, qué sé yo, de Bad Bunny, como digo yo? ¿Ah? De manera, hermanos, que este hombre tuvo que tener un encuentro, tuvo que tener una visitación. Se le tuvo que aparecer el mismo Dios, hermanos, para que él tuviera un encuentro, tuviera una visitación y que eso cambiara la vida de Isaías. Dice en el versículo 6 y 7, usted lo puede ver ahí en su Biblia. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Quiere decir, hermanos, que Isaías necesitó experimentar, necesitó estar delante de su Señor, necesitó morir, en otras palabras. Porque el grano no va a dar fruto si no muere. Pero entonces, ¿a qué se refiere nuestro Señor Jesús cuando dice que el grano tiene que morir? Se tiene que morir, hermanos, ¿a qué? Al pecado. Tiene que morirse, ¿a qué, hermano? A una vida, hermanos, llena de vanaglorias. A una vida, hermanos. En otras palabras, lo que lo estoy tratando de decir, hermanos, es que cuando un hombre, cuando un cristiano está delante y tiene la aparición de su Señor y está delante de su Señor, tiene la oportunidad de estar delante de la misma presencia de su Señor, aquel hombre, hermano, va a morir, sí, pero lo que está diciendo la Biblia es que aquel hombre no volverá a ser el mismo nunca jamás. De manera que Isaías, hermanos, después de esta experiencia, lo que vemos, hermanos, que Isaías es que su vida fue consagrada. De manera que quiere decir que Isaías era un profeta, se manifestaban los dones, se manifestaba el mover del Espíritu, era un hombre que iba a la iglesia, pero era un hombre, hermanos, que venía batallando con labios inmundos, era un hombre que venía, hermanos, teniendo problemas, que le gustaban las alabanzas, pero también le gustaban las quebraditas, le gustaba la alabanza, hermanos, pero también le gustaba el reggaetón. Entonces era un hombre, hermanos, que no tenía gozo, no tenía victoria, era un cristiano, hermanos, que todo el tiempo, hermanos, en aquella lucha. ¿Qué fue lo que cambió la vida de Isaías? Hasta que él fue consagrado al Señor. Pero ¿cómo fue que se consagró? Cuando él murió delante de su Señor, cuando él tuvo aquella aparición de su Señor, y que eso que provocó en él, hermano, vino a ser para él una victoria en el Señor. Quiero avanzar rápidamente como punto número 2, que veamos Éxodo capítulo 24 del verso 15 al 18. Dice la palabra del Señor: entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Fíjense, hermanos, que muchas veces nosotros leemos este pasaje y lo entendemos solo en el plano terrenal. Pero si nosotros venimos y quitamos el versículo 17, usted puede ver que la palabra del Señor dice así: entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. O sea, si nosotros vemos en este plano, quiere decir que Moisés, de estar con el pueblo, subió al monte. Y ya estando en el monte, dice que la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Quiere decir que Moisés subió al monte y la gloria del Señor descendió ahí al Sinaí. Amén. Y la nube cubrió por 6 días. O sea, baja la presencia del Señor y en medio de una nube y cubre aquel monte donde ya está Moisés. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ahora bien, nos saltamos el verso 17, que es donde describe la gloria del Señor, y vamos al versículo 18 y dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. ¿Cómo que subió al monte? Si Moisés ya estaba en el monte, usted lo mira en el versículo 15. ¿Qué es lo que está diciendo entonces ahí la Biblia, hermano? Que Moisés sube al monte, la presencia del Señor baja, pero de ahí, hermano,
a Moisés, después de 7 días de ayuno, de no comer y de no tomar agua, de no beber agua, de ahí Moisés es tomado y es llevado, hermano, al monte santo de Dios. Y es ahí donde Moisés entra en una atmósfera, hermano, diferente, que puede aguantar sin comer, estar en ayuno, hermanos, por 40 días y por 40 noches. ¿Usted sabe cuánto puede durar una persona sin comer? ¿Cuánto puede durar una persona sin beber agua, hermano? ¿Cuánto tiempo dura? No son muchos días. ¿Y cómo es que Moisés entonces sube a un monte, hermano, y después está 40 días? Y si usted se fija, hermano, si yo no me equivoco, Moisés desciende con las tablas, encuentra el pueblo en idolatría, tira aquellas tablas y vuelve a subir nuevamente al monte. O sea que Moisés al final se estuvo 80 días en aquel monte, pero no fue en la cúspide del monte Sinaí, sino que fue en el monte santo de Dios. Y por eso ese hombre, hermano, pudo estar en esa atmósfera, hermano, donde no hay tiempo. Es un tiempo kairos. Aleluya. Pero, hermano, ¿qué pasaba en la vida de Moisés, hermano? ¿Por qué Moisés tenía que experimentar estas experiencias? Hermano, Moisés no podía experimentar estas experiencias o seguir experimentando estas experiencias si primero el Señor no cambiaba la vida de Moisés. Porque Moisés, hermano, si usted se fija, yo puedo ver en la Biblia que Moisés era un hombre violento. ¿Por qué le digo que Moisés era un hombre violento? Si no, pregúnteselo, hermano, al egipcio. Hermano, no esperó 2, hermano, no tuvo tolerancia con aquel egipcio para matarlo. Hermano, a mí me muestra Moisés que Moisés era un hombre, hermano, impetuoso, intemperante, no sé cómo decir la palabra. Era un hombre, hermano, que no esperaba. ¿Se acuerda que el Señor, por qué no entra Moisés a la tierra prometida? Porque el Señor le dice, ve y háblale a la roca. ¿Pero qué hizo Moisés? Le pegó a la roca, hermano. Y por eso el Señor se molestó con Moisés y no dejó que entrara a la tierra prometida. Vemos, hermanos, si no, pregúntenle a los madianitas cuando Moisés llega al desierto y que está en aquel pozo, hermanos, y que llegan unos ismaelitas, ¿verdad? O madianitas y quieren quitar a las ovejas de aquella muchacha, de la pastora aquella, y quieren poner ellos sus ovejas. Salta Moisés, hermano, y los vence a todos, los derrota, hermano. Quiere decir que Moisés, hermano, era un hombre violento. Era un hombre, hermano, que sabía de espada. Era un hombre, hermano, que sabía pelear, hermano. Había sido un príncipe de Egipto adiestrado, hermano, para la guerra. Pero Moisés, hermano, tiene estas experiencias con el Señor que lo llevan hasta el monte santo de Dios. O sea que lo llevan hasta la misma presencia del Señor, hermano. Y es ahí donde Moisés tiene un cambio. Y vemos, hermanos, en número 12:3, que ahora Moisés es un hombre, dice la palabra, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo? Y no era un hombre que había matado, no había un hombre que había peleado, no había un hombre que se había encolerizado, no había un hombre, hermano, que era temperamental. Pero vemos que el Señor entonces le cambió el carácter a Moisés. Y de ser un hombre violento, ahora es un hombre manso. Yo te podría preguntar a ti, ¿cómo andas con tu carácter? Eres de aquellos que se les conoce que son como mecha corta. Hermano, y tú lo sabes muy bien, que muchas veces tu carácter te ha metido en problemas. Tu carácter te ha llevado, hermano, a no alcanzar cosas porque te has dejado llevar por tu carácter. Hoy el Señor te está mostrando a través de este estudio que Él puede cambiar tu carácter. ¿Pero qué necesitas? Necesitas morir, porque el grano que no muere no va a dar fruto. Lo dijo nuestro Señor Jesús. Y si está en rojo, en la Biblia está escrito y está en rojo, es porque es importante. Punto número 3. Quiero ir un poquito rápido en este día. Quiero ministrarte al final. En Juan 1:14 dice la palabra, y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, qué experiencia más bonita. Está hablando del nacimiento de nuestro Señor cuando el verbo se hizo carne. Ok, pero dice Juan, pero nosotros también vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Pero, ¿qué pasaba en la vida de Juan, hermano? Si usted se recuerda, hermano, Juan ya era una persona mayor cuando está en la isla en Patmos. Hermano, si una persona mayor tiene un temor, hermano, tiene miedo de algo, es de quedarse solo. Las personas mayores, hermanos, tienen el temor, hermanos, de llegar, de envejecer, hermanos, y que cuando estén ya en esa edad adulta, avanzada, encontrarse, hermanos, que no hay ningún familiar que pueda velar por ellos, que no hay nadie, hermanos, que les pueda preparar sus alimentos, que no hay nadie que les pueda ayudar para ir al baño, que no hay nadie, hermanos, que les pueda ayudar, hermanos, para cuidarles, hermanos, para tener una plática amena, hermanos, para compartir con ellos, hermanos. Muchas personas, hermanos, adultas, lo que más temen en la vejez es quedarse solos.
Y sabe, hermano, y aunado a eso, en el caso de Juan, que también estaba en la isla de Patmos, hermano, preso, exiliado en Patmos, hermano. Pero, hermano, yo quiero que usted note algo. Que este hombre llamado Juan, hermanos, el apóstol Juan, ese hombre para mí ni experimentó haber estado en esa isla rajando piedra. Ese hombre, hermanos, pasaba, hermanos, en unos momentos, hermanos, en el cual, hermanos, a tal punto que hasta el Apocalipsis se le revela en ese momento. Usted puede ver en Apocalipsis 1:1, la palabra del Señor dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hermano, si el Señor le hubiese revelado a Juan el Apocalipsis tiempo antes, hermano, y no en el momento propicio, cuando Juan ya tiene más de 90 años, hermano, de repente Juan hubiera flaqueado en la fe. Pero en este momento, hermano, en el momento preciso, cuando Juan ya es una persona adulta, cuando Juan se puede estar sintiendo solo, cuando Juan se puede sentir, hermano, que ha sido abandonado y que está refugiado allá en una isla en Patmos, es cuando el Señor se le revela y le da, hermanos, una de las mayores revelaciones habidas y por haber, como es el Apocalipsis. De manera, hermanos, que este hombre, hermanos, pasaba, hermanos, momentos. Yo creo que Juan en el día estaba picando piedras, pero en la noche, hermanos, se metía a la oración, se metía a tener aquellos momentos. Señor, sígueme revelando, sígueme mostrándome más, dame más, Señor amado. De manera, hermanos, que a Juan, puedo decirle, hermanos, que si algo le quitaron a Juan a través de aquella experiencia, fue que le quitaron el miedo. De repente Juan, hermano, en las noches, en esa prisión solo, hermano, oscura, hermano, de repente él experimentaba temor y haberse dicho, ¿a dónde vine a quedar? ¿Qué pasó con el maestro? ¿Qué pasó con todo aquello? Y es ahí donde el Señor se le revela. Ah, hermano, pero Juan, hermano, vio al Señor en su gloria. Vio al Señor, hermano, cuando aquellos 12 ancianos le alababan, cuando los 24 ancianos le alababan, hermano. Vio a aquellos ancianos, hermanos, cuando le alababan al Señor. Vio a los ángeles, hermanos. Vio a aquellos seres, hermanos, alabando al Señor. Aquellos, hermanos, aquellas glorias en los cielos, hermanos. Vio el trono del Señor. Quiere decir, hermano, Juan, conocedor del Antiguo Testamento, haber dicho, yo voy a morir aquí. Voy a morir. ¿Por qué? Porque he visto al Señor, he visto al fiel y verdadero, lo he visto. Y la palabra dice en Éxodo que el que mira a Dios muere. Pero Juan lo que estaba experimentando, hermano, era morir al miedo. ¿Sabe, hermano? Si algo nos imposibilita a nosotros como cristianos es el miedo. El miedo nos paraliza. El miedo es una de las cosas que el enemigo pone, hermanos, para que nosotros dejemos de alcanzar lo que el Señor nos ha prometido. Lo que el Señor tiene destinado para nuestras vidas, hermanos, son cosas, hermanos, que el miedo hace que nosotros no las alcancemos. Hoy es el día que hoy es el día que venzamos el miedo. Hoy es el día, hermanos, que nos levantemos. Que hay que morir en el Señor, hermanos, porque si el grano no muere, hermano, no puede dar fruto, no puede llevar fruto, hermano. Pero hoy usted, hermano, está aprendiendo que hoy nosotros debemos de anhelar algo en el Señor, y es morir, pero morir en Cristo. Aleluya. Punto número 4, hermano, Mateo 17, versículo 1 y 2. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, también tomó a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermano, este es el pasaje que usted ya lo conoce, que se llama el monte de la transfiguración. Pero aquí, hermano, usted tiene que ver que más que Moisés y Elías que se aparecieron ahí, más que ellos vinieron acá. No, hermano, usted tiene que ver que Pedro, estoy enfocándome en el caso de Pedro, que Pedro más bien fue llevado al cielo, fue llevado arriba y tuvo aquellas experiencias, hermano, de poder ver incluso a Elías y de ver a Moisés. Aleluya. Y vio también, aleluya, gloria a Dios, vio, dice, que el Señor, su rostro le fue mudado, fue transfigurado, su rostro se le puso, hermano, como el sol. Hermano, de repente Pedro dijo, he visto al Señor en su gloria. Y la Biblia dice en Éxodo 33, 19 y 20 que el que mira a Dios muere. Y sabe, hermano, sí, Pedro murió, porque Pedro tenía que morir, porque si algo yo noto en Pedro, hermano, es que Pedro era un hombre de doble ánimo. ¿Por qué le digo que Pedro era un hombre de doble ánimo? Porque en un día dice Pedro que él está dispuesto a dar hasta la vida por nuestro Señor Jesús. Pero en otro día, hermanos, está negando al Señor, y no lo niega 1 ni 2, sino que lo niega 3 veces.
Quiere decir, hermanos, que Pedro es de aquellos que se les conoce como dicen llamarada de Tusa. Son de aquellos, hermanos, que dicen, hoy sí, voy a conquistar las naciones, tengo un llamado evangelístico, voy a ir por las naciones a llevar el evangelio. Hermano, y con la primera de cambio, hermano, solo porque le pegó un dolor de cabeza, solo porque le dio una gripita, hermano, se olvidó del evangelio. Hermano, aleluya, estoy atacando algo que el Señor me mostró en estos días, hermano, y es el hecho de que hay hermanos que tenemos un llamado ministerial, tenemos un llamado a evangelizar, un llamado al magisterio, un llamado, hermano, a lo profético, un llamado a lo apostólico, un llamado, hermano, al pastorado. Pero hay hermanos que como las iglesias se han cerrado, como el COVID nos ha metido en nuestras casas, como hay una ley gubernamental, hermano, hay una ordenanza gubernamental de que estemos en nuestras casas, se murió también el llamado ministerial. Se cerró la iglesia y se cerró también el llamado. No, hermano, si usted tiene un llamado ministerial, hermano, el Señor lo ha capacitado. El Señor ha puesto en usted, hermano, la disposición, ha puesto en usted la autoridad necesaria para que usted se levante en este tiempo y lleve el evangelio. Dice la palabra, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor regrese lo haya haciendo así. O sea, hermano, bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor regrese lo haya haciendo aquello para lo cual lo ha llamado. Si el Señor te ha llamado al evangelismo, ve y haz evangelismo. Que el Señor te dé idea, que el Señor te dé sabiduría de cómo puedes hacer en este tiempo de COVID-19, cómo tú puedes evangelizar, cómo tú puedes enseñar en la palabra, cómo tú puedes ejercer tu pastorado, cómo puedes tú dar palabra profética. Que el Señor te guíe, que el Señor, si el Señor no tiene limitancia, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Pues Pedro, hermano, era un hombre de doble ánimo. Era un hombre que había negado al Señor. Era un hombre, hermano, que negó al Señor. Era un hombre, hermano, que hoy se levantaba ferviente, pero al otro día estaba caído. Hermano, entonces Pedro lo llevan al monte de la transfiguración para que muera. Pedro fue llevado al monte de la transfiguración, hermano, para que muera. Y que de esa manera, hermano, él tuviera un cambio en su vida. Porque el morir en Cristo, vuelvo y te lo repito, hermano, es que tú no vuelves a ser el mismo. Aleluya. Vemos en 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo, hermano, que tiene que haber, hermano, una manifestación de nuestro Señor delante de usted? Que usted mismo esté delante de nuestro Señor y no tenga temor, usted no va a morir. Lo que va a pasar, hermano, es que usted no va a volver a ser el mismo cristiano de siempre. Ya no va a haber doble ánimo en usted, sino que usted se va a levantar y usted va a ir a donde le apunte, hermano, ahí va a seguir. Y el Señor va a traer ideas nuevas a usted. Usted no se sienta acabado, usted no se sienta que ya su ministerio se terminó. Usted no siente, hermano, que porque como la iglesia está cerrada, usted ya no va a ejercer para el Señor. No, hermano, el Señor no tiene límite. Aleluya. Punto número 5, hermano. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Mira el conflicto que tenía Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Si usted se fija, hermano, en la carta a los romanos, en la epístola a los romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, usted va a ver, hermanos, un cristiano en derrota. Usted va a ver un hermano luchando. Usted va a ver un hermano, hermano, que hoy se levanta y mañana se cae. Un hermano que hoy está en el Señor y mañana ya no quiere nada del Señor. Un cristiano, hermano, que hoy, hermano, está fervoroso, pero mañana está caído, hermano. Un cristiano, hermano, que está siendo reiterativo en el pecado una y otra vez. Y empieza, hermano, a pecar y a pecar y a pecar. Y aunque quiere caminar en el Señor, mira, hermano, que no puede. Que no puede. Y Pablo, hermano, ¿qué pasaba entonces en la vida de Pablo? Que vemos a Pablo, hermanos, que él se encuentra, hermanos, que el cristiano está teniendo ese tipo de conflictos. Incluso hasta él, hermanos, porque incluso Pablo encuentra, hermanos, que hay una ley del pecado. Pero que esa ley del pecado, ¿dónde está? En los miembros de la persona, en el cuerpo. Y que no se puede vencer así nomás. No se puede vencer por la voluntad humana, eso, hermano. Sino que eso tiene que venir, hermano, de lo alto. Y es ahí en donde Pablo, hermanos, tiene un momento especial con el Señor. Y usted lo puede ver en 2 de Corintios 12, versículo 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Más adelante dice que fue arrebatado al paraíso. Hermanos, todos sabemos que Pablo está hablando de él mismo, ¿verdad? Pero lo que Pablo está diciendo es, ¿qué es lo que está diciendo Pablo?
que desde Romanos 1 hasta Romanos capítulo 7, el cristiano es un cristiano que pasa luchando y queriendo vencer el pecado en sus propias fuerzas. En otras palabras, prácticamente es un cristiano carnal. Pero, que la respuesta está, hermano, en tener un encuentro con el Señor. Tener, hermanos, una visitación de lo alto. Tiene que morir el cristiano, hermano, para que su vida sea transformada en el Señor. Y es ahí, hermanos, donde Pablo tiene esta experiencia de ser llevado al tercer cielo, de llevado al paraíso, donde vio cosas inefables que al hombre no le es permitido hablar, dice Pablo. Y es ahí, hermanos, donde vemos que Pablo, hermanos, dice en Romanos capítulo 8, que de hecho ese pasaje tiene como título Viviendo en el Espíritu. Y dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿hasta cuándo es que Pablo viene a tener esta vivencia? ¿Hasta cuándo Pablo para él es realidad el vivir en el Espíritu, hermano? Hasta que él tiene una experiencia y está delante de la presencia de nuestro Señor. Pablo sabía y decía, como conocedor, como fariseo y conocedor de la Escritura, en Éxodo dice que el que mira a Dios, el que está delante de su presencia, muere irremisiblemente. Pero lo que nosotros estamos viendo hoy, estamos aprendiendo, hermano, que el cristiano ya no muere. El cristiano, hermano, que tiene una experiencia y está delante de su Señor, lo que ocurre en él es que él no vuelve a ser la misma persona. Tiene un cambio, hermano, de manera, hermano, que el grano de trigo, si no muere, queda solo. Pero si muere, dijo el Señor, lleva mucho fruto. Hermano, hoy te he hablado 5 puntos. ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Necesitas ser consagrado? ¿Necesitas que tu carácter, hermano, sea cambiado? ¿Necesitas, hermanos, que el Señor quite todo miedo en tu vida? ¿Necesitas, hermanos, como en el caso de Pedro, que ocupaba liberación, hermano, quitar ese espíritu de doble ánimo, hermano? Dicen algunas Biblias, hermanos, que no dice doble ánimo, sino que dice que tiene doble alma. Wow, doble alma. Y incluso dice en Santiago, el capítulo 1, que la persona que es de doble ánimo, que no espere que va a recibir algo del Señor. Oiga bien, qué tremendo. Aleluya. O necesitas, hermano, que tu vida ya no seas carnal, sino que seas espiritual. Hermano, tienes que morir y morir en Cristo. No te estoy diciendo, hermano, que vas a perder tu vida. No, lo que estoy diciéndote, hermano, es que anheles en tu corazón tener una experiencia con el Señor. Muchas veces nos han querido quitar, hermano, las experiencias, las vivencias en Cristo. Pero se olvidan, hermano, que este evangelio, que esta Biblia, hermano, antes de ser una Biblia escrita, fueron vivencias, fueron experiencias en el Señor. Todo lo que está escrito aquí, hermano, son vivencias en el Señor. ¿Y por qué hoy nos quieren quitar, hermano? Que tengamos, que aspiremos tener, hermanos, vivencias con nuestro Dios poderoso. Es el mismo Dios de Isaías, es el mismo Dios de Moisés, es el mismo Dios de Juan, el mismo Dios de Pedro y el mismo Dios de Pablo. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Cambió la vida de estos hombres, puede también cambiar nuestras vidas. Yo te animo, hermano, a seguir adelante, a anhelar en el Señor, tener una experiencia con el Señor, para que tu vida, hermano, no sea la misma. Porque el Señor Jesucristo dijo en su palabra, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor quiere que tú lleves fruto, pero antes tienes que morir. Anhela en tu corazón tener una experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo se te revele. Y yo te aseguro que tu vida no va a ser la misma. Hermano, el Señor le bendiga. Siga adelante, hermano. Que si el Señor está hablando a su vida, es porque el Señor quiere traer cambios a su vida. Que el grano muera en Cristo Jesús. Dios le bendiga.